Una de las tantas emociones humanas, por así llamarlo, que podía sentir Yahvé, el falso Dios del Antiguo Testamento, era el miedo. ¿A qué le tenía miedo Yahvé? ¿A qué le tenía miedo este Elohim exactamente? Se ha enseñado dentro de la religión que hay que temerle a Dios, porque Yahvé era amenazante. Si no le seguías, si no cumplías con sus mandatos, te destruía. Por lo tanto, los antiguos le tenían pavor a la ira de Yahvé. Y todo esto surge por lo que precisamente se enseña a nivel religioso. El temor a Jehová es una actitud de reverencia y respeto hacia Dios, que implica obediencia y reconocimiento de su grandeza y santidad. El temor a Jehová no se refiere a un miedo paralizante, sino a un temor reverencial que nos lleva a reconocer y honrar la grandeza de Dios. Bueno, ese miedo paralizante era lo que sentían los antiguos, el antiguo pueblo hebreo y los pueblos que estaban alrededor, cuando estos Elohim sacaban sus armamentos para destruirlos. Entonces, este tema del miedo a Jehová sí que parte de una emoción negativa, de un miedo paralizante, que luego esto se trasladó y se maquilló, ¿no? Como una reverencia a reconocer la grandeza de Dios, eso es otra cosa. Pero en el pasado sí se basaba en un terror total hacia estos seres. Este concepto se basa en la idea de que al entender quién es Dios y su naturaleza, desarrollamos una actitud de sumisión y obediencia hacia Él. Claro, porque si no tenías esa obediencia, Yahvé te destruía. Entonces, claro, tocaba hacer eso porque si no, las consecuencias eran terribles. Luego hay una cita, hay varias, pero esta es la más famosa, la de Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, esta es la cita, la principal que se utiliza para sustentar de que si tú quieres tener sabiduría, si tú quieres tener esa capacidad de entendimiento para los misterios de Dios, lo primero que tienes que tener es temor hacia Dios, temor hacia Jehová exactamente. Pero claro, cuando tú lees la cita, no se está refiriendo exactamente a eso. Miren lo que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Claro, esto se interpreta como que hay que tenerle un respeto y un temor a Jehová como tal. Pero aquí está diciendo que la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, quien le tiene miedo a la sabiduría es Jehová, pero ¿a la sabiduría de quién? Precisamente a la sabiduría que puedan desarrollar los seres humanos. ¿Y por qué le tiene miedo a la sabiduría de los seres humanos? Sencillo, porque entre el hombre terrestre tenga más conocimiento, precisamente tenga más experiencia, más sabiduría como tal, puede reconocer el engaño. Y dentro de esos engaños que se pueden reconocer está el descubrir que Jehová es un falso Dios, que los antiguos seres superiores, Elohim, fueron seres negativos, extraterrenos, que se hicieron pasar por deidades. Y eso es lo que esta organización oscura no quiere que sepamos. Y esto que estoy diciendo ahora lo vamos a sustentar. Entonces, aquí nos está refiriendo a que hay que tenerle miedo a Jehová. Aquí nos está mostrando cuál es el temor que tiene Jehová. Y es que el ser humano adquiera sabiduría. Vamos a comenzar hablando de esto, mencionando otras citas bíblicas. En este caso tengo por acá el Génesis. Esto es algo que ya hemos compartido en otros videos, pero en este caso vamos a enfocarlo en ese miedo que tiene Jehová. ¿Cuál es el miedo de Jehová? ¿Qué es lo que estos seres no quieren que ocurra? Porque si ocurre, serán destruidos. Entonces, en Génesis habla de dos creaciones, una en el capítulo 1 y otra en el capítulo 2. La del capítulo 1 habla de un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Habla de una creación que reflejaría, ¿no?, esos principios originales, esa imagen y semejanza, y además se da a entender que crea al varón y a la hembra al mismo tiempo. Pero si vamos al capítulo 2, ya parece que la versión de la creación cambia, porque primero ya el sujeto que ejecuta la acción no es simplemente Dios, sino que se le agrega un nombre, y en este caso es Jehová Dios. Ya en esta segunda cita, este personaje no crea, como lo vemos en la primera que dice, y creó Dios. En este caso dice Jehová Dios formó. Crear y formar son dos verbos completamente diferentes. Formar es tomar algo que ya existe y manipularlo, darle una forma específica, algo que ya estaba creado. Aquí vemos la intervención de un ser diferente. Entonces dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y más adelante dice que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí se muestra una formación y además de eso relata que crea al hombre y a la mujer por separado. ¿Y esto por qué lo toco? Para que comencemos a ver
las intenciones de estos seres y falsos dioses antiguos, y es manipular. Aquí no se está hablando como tal de la creación del hombre, sino se está hablando de la manipulación genética del ser humano. ¿Y para qué hicieron esta manipulación? Sencillo, para que la humanidad estuviese siempre sujeta al control de estos Elohim. ¿Y qué es lo que no quieren estos Elohim? Que el ser humano salga de ese control. Pero si el ser humano adquiere conocimiento y sabiduría, abre sus ojos y puede salir precisamente de esa estratagema. Y a eso es a lo que ellos le temen. Entonces vemos acá que, bueno, el código Adán realmente es una codificación genética ADAN, como lo dice el Génesis 5, que en el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, del varón y de la hembra, Adán, el día en que fueron creados. Ambos géneros se llaman Adán. Claro, aquí no está hablando de nombre propio, sino que está hablando de la codificación de la genética original del ser humano de la Tierra, ADAN. ¿En qué consistió la manipulación de estos Elohim? Bueno, en precisamente cortar una parte de esa genética, sustraer la A del código original para que quedara luego ADN, que es el código genético actual. ¿Y esto cómo lo hizo? En el Génesis 2 lo menciona. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, sobre la humanidad original, y mientras la humanidad dormía, tomó una de sus costillas, de sus partes genéticas, y cerró la carne en su lugar. Entonces la manipulación genética inicial comenzó con un proceso de manipulación mental, y a través de la mente estos seres comenzaron a condicionar el comportamiento de los seres humanos hasta que, bueno, de esa forma fueron modificando sus genes en las próximas generaciones. Y así fueron insertando una información negativa en nosotros. Recuerden que esta invasión extraterrena ocurrió hace cientos de miles de años. Así que en las generaciones que surgieron a partir de ese momento, había ya en la genética una información bastante oscura que uno de los efectos, por ejemplo, fue acortar el tiempo de vida de los seres humanos. En aquella época, las primeras generaciones vivían alrededor de 1000 años y eso se fue reduciendo hasta llegar a los 120 años y luego a los 80, 90, 100 años máximo que podemos vivir actualmente. De hecho, en el Génesis 6.3 lo dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el sueño profundo. 120 años es algo que ya genéticamente está comprobado científicamente, que esa es la barrera de tiempo que nosotros tenemos en nuestros genes. Pero además en el Génesis 2, 16, 17 hay un mandato de Jehová Dios. Miren que siempre el personaje, ¿no? Jehová Dios. Es Elohim que se hizo pasar por el Creador. Aquí dice que Jehová dio un mandato al hombre y les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás porque ciertamente morirás. Entonces aquí comenzamos a entender algo, ¿no? La estratagema de los Elohim cuando llegan al planeta Tierra, una vez invaden, es repartirse tierras y dentro de eso también hacer un proceso de manipulación a la humanidad en general. Una manipulación que comenzó a nivel mental y que se trasladó a nivel genético. Eso fue lo que hicieron durante miles y miles de años. Eso no fue de un día para otro. Entonces, la manipulación consistía en reducir el tiempo de vida de los seres humanos para que al vivir menos, pues sería más difícil que nos diéramos cuenta del engaño en el que estábamos viviendo. Además, nos construyeron un paraíso o un mundo, un sistema alrededor de nosotros que nos mantuviese sumergidos en ese sueño profundo, que es el sistema en el que vivimos, por ejemplo. Y sumado a eso, lo otro que hicieron fue prohibirnos el conocimiento de la verdad. Como dice acá, les prohibió que comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, el árbol del conocimiento, de la información, de un conocimiento que pudiese devolver a los seres humanos el entendimiento, que pudiese abrir sus ojos para que se dieran cuenta de lo que estaban viviendo. Y con una amenaza lo hizo, ¿no? Pues si comen de eso, morirán. Y ahí es donde comienza el tema del miedo, ¿no? Del miedo que estos Elohim infundían en los seres humanos para que no se les rebelaran. ¿Por qué ellos inoculaban ese miedo? Precisamente porque los Elohim tenían miedo de que los seres humanos se dieran cuenta de esto. Y ese es el temor de Jehová. El miedo, el terror que le da el saber que los seres humanos algún día pueden despertar de ese engaño. Porque saben que se les acaba su control. Y aquí vemos algo que ocurrió con la serpiente, ¿no? Algo que también hemos analizado en otras ocasiones. Se nos ha dicho que la serpiente es el diablo, que es el malo, y es todo lo contrario. Ahí hubo una especie de manipulación en las traducciones
para que se colocara esta serpiente del Edén como si fuese el adversario. Y claro, si es el adversario, pero el adversario de Jehová, no de la humanidad. El adversario de Jehová, porque miren lo que hace la serpiente. La serpiente le dice a los seres humanos: no moriréis, cuando Yahvé les había dicho que sí iban a morir si comían de ese árbol, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia, el bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea que Yahvé prohibió ese árbol para que nunca llegáramos al conocimiento. Amenazó con que moriríamos, y ahí es donde intervino la serpiente, entre comillas, en el símbolo, ¿no? A decirle a los seres humanos: no van a morir. Lo que ocurre es que sabe ese Dios, el que los engañó, que si ustedes llegan a comer de eso, van a ser como él. Es decir, van a tener conocimiento y van a poder discernir lo que les está ocurriendo. Y es el libro secreto de Juan, como vemos acá, el que nos dice quién realmente es la serpiente. Pero los gobernantes estaban delante de lo que ellos llaman el árbol del conocimiento del bien y el mal. Mire que aquí le dice los gobernantes, son los Elohim, los arcontes. Dentro de eso está la figura de Yahvé, evidentemente, que es en realidad el pensamiento posterior iluminado. Se quedaron allí para que Adán no contemplara su plenitud, por eso escondían el conocimiento, y descubriera así la vergonzosa desnudez del propio Adán. ¿La desnudez de qué? No de ropa, la desnudez de conocimiento y sabiduría que le devolvería al ser humano su plenitud, el conocimiento de lo que es, su origen, su identidad y su propósito. Solo con ese conocimiento y sabiduría el hombre puede salir de la manipulación. Y además dice acá que es el Cristo el que le revela este misterio a Juan el Evangelista. Yo fui el que empero les hizo comer. Y yo le dije al Salvador, dice Juan: Señor, ¿no fue la serpiente la que ordenó a Adán que comiese? El Salvador se rió y dijo: la serpiente les ordenó que comieran de la maldad, la preñez, la lujuria y la destrucción, para que Adán fuera de utilidad a la serpiente. Es decir, ahí el Cristo está haciendo una diferencia. Dice: yo les hice comer, en el símbolo que representa la luz, mensajeros de la luz desde aquellos tiempos, cuando esta invasión se estableció en el planeta, ya contactaban a la humanidad. Ya entregaban información para que los seres humanos despertaran. Y eso es a lo que los Elohim llaman el adversario, la serpiente. Porque con esa acción de entregar información a los seres humanos, pues sabían que su control corría peligro. Entonces, además les dice que la serpiente, es decir, la verdadera serpiente, el programa oscuro, la serpiente antigua o el dragón que llama Apocalipsis 12, que es el programa manipulador, fue el que ordenó a la humanidad que comiera de la maldad, de la preñez, la lujuria y la destrucción. Es decir, nos entregaron conocimientos e informaciones negativas que fuimos guardando en nuestra mente, que moldeó nuestra genética, y así las futuras generaciones de seres humanos fueron más dados a violentar la ley y a ejecutar el mal gracias a lo que estos seres habían enseñado. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Para que Adán fuese de utilidad a la serpiente, mientras nosotros sigamos en el sueño profundo replicando las enseñanzas negativas que vemos a diario en el mundo: guerras, conflictos, odios, divisiones, vicios. Toda esa situación que vemos en la humanidad actual es el resultado de la manipulación genética, donde se insertó información negativa en nuestra mente y en nuestros genes. ¿Y qué sucede con eso? Pues que somos de utilidad a la serpiente, porque así alimentamos ese programa oscuro, así se alimentan de nuestras energías. Les somos útiles a nivel energético. Por eso no quieren que nosotros tengamos acceso a la información. Y hoy en día, con el tema del internet, la información corre libre, pero la tenemos tan a la mano que ya incluso el ser humano ni siquiera la busca. Antes, porque se ocultaba. Se ocultaron los apócrifos, se quemó la biblioteca de Alejandría, se escondían los conocimientos que solo tenían acceso a algunos cuantos. Antes la gente no sabía leer, no sabía escribir, era muy complicado. Y así lo hicieron para ocultar la información. Pero hoy en día, que ya nada de eso está, sino que corre la información de manera mucho más libre, ya nos acostumbraron tanto al proceso de manipulación que ni siquiera teniendo a la mano la información la buscamos. Hicieron bien el trabajo, volvieron lentas nuestras mentes para que ni aún teniendo enfrente la información podamos comprenderla. Así que esa fue la estrategia, y ellos dijeron aquí: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Después de que el Adán comió efectivamente del árbol, por lo que aquí la serpiente les dijo que no iban a morir. Y evidentemente comieron y no murieron, sino que fueron abiertos sus ojos. Entonces, después de que comieron, Yahvé estableció otro plan. Dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros,
los gobernantes, ¿no? Plural, los Elohim, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, ya que no pudo esconder del todo el conocimiento, bloqueó el camino del árbol de la vida. El árbol de la vida, en uno de sus símbolos y dimensiones, es el corazón, donde está la ley original, que en Apocalipsis 2.7 el Cristo lo ofrece. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere todo el proceso de manipulación que quiere detener el proceso de avance del ser humano, al que venciere eso, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En medio está el corazón. Son 7 chakras. El cuarto, que está en toda la mitad, es el corazón. Ese es el árbol de la vida. Cuando el hombre logra limpiarse de todos sus vicios y manipulación, se conecta a la sabiduría interior que emerge del corazón. Ahí está la chispa de la vida, ahí está la conexión con el creador verdadero, no con los Elohim. El hombre que logre comer de esa sabiduría podrá caminar con pasos más firmes hacia su propio desarrollo interior. Así que ese es el árbol de la vida que el programa de la luz lo ofrece, mientras que los Elohim lo bloquean. Ese es el miedo que estos seres tienen. Que el hombre primero adquiera el conocimiento, y es algo que no pueden evitar porque se termina descubriendo, se termina filtrando y la verdad siempre sale a la luz. Sin embargo, se quieren bloquear el camino interior del ser humano, el camino al árbol de la vida. Entonces, ahí vemos el temor a Jehová. Y aquí ya comenzamos a entender mucho mejor la cita que veíamos al principio, ¿no? La cita de Proverbios, que es la que se utiliza, bueno, en las religiones para amedrentar a la gente, ¿no? Para que le tengan miedo a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya sabemos por qué le tiene miedo. Ahora, el principio de la sabiduría no es tenerle miedo a Dios. El principio de la sabiduría es el conocimiento. Para usted tener experiencia, porque la sabiduría es experiencia, usted necesita recorrer un camino. Y en ese camino usted va aprendiendo cosas. Por ejemplo, la palabra sabiduría es asociada a los ancianos, por ejemplo, a las canas. Nuestros abuelos han pasado décadas y décadas teniendo conocimiento, teniendo experiencias, y eso les entrega una sabiduría sobre la vida. Y con esa sabiduría pueden enseñar a los más pequeños sobre ciertas cosas de la vida. Entonces, el principio de la sabiduría no es el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el conocimiento, adquirir información. Cuando usted adquiere conocimiento, comprende ese conocimiento y luego lo vive, lo experimenta, tiene un aprendizaje propio de la aplicación de ese conocimiento, eso en el tiempo se va convirtiendo en sabiduría, que es lo que hacen los ancianos. Experimentan a lo largo de su vida y ya cuando llegan a una etapa, ya ellos no tienen que preguntarle a nadie. Ellos son los que enseñan porque tienen la sabiduría para hacerlo. Entonces ese cuento de que hay que tenerle miedo a Dios para ganar sabiduría, eso es mentira. Si usted tiene miedo en la búsqueda, si usted tiene miedo en ese desarrollo interior, en esa búsqueda espiritual, usted no puede avanzar. Porque es eso precisamente lo que esta organización negativa quiere, que usted no avance. Hay que sacarse el miedo de adentro. No tenerle miedo a la Biblia, ni a los castigos de Dios, supuestamente, ni a nada de eso. A nada de eso hay que tenerle miedo. Justo detrás del miedo es donde está el conocimiento y la sabiduría para que usted logre entender los grandes misterios que siempre ha buscado. La búsqueda es sin miedo, tranquilos, adquiriendo información, tocando los misterios intocables que siempre se ha dicho que el hombre no tiene acceso a eso. No, tú no puedes leer la Biblia porque no tienes el Espíritu Santo. Eso es puro cuento. Y si quiero cojo la Biblia, la boto a la basura, le arranco páginas, le prendo fuego. Es un libro. Uy, le prendió fuego, la botó, la pisó. Uy, Dios te va a castigar. Eso es puro cuento. Allá los que vivan con ese miedo. Es un libro. Y si la boto, me compro otra y punto. No es más. Pero con ese cuentico nos han manipulado. Quiero mostrarles también esta parte del libro secreto de Juan que complementa lo que hemos venido hablando en el Génesis y en esas citas bíblicas. Miren lo que dice por acá. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Es decir, los Elohim, el resto de los poderes son los gobernantes. Aunque Adán había nacido a través de ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Esa es la capacidad del hombre. Somos superiores en inteligencia, en espíritu, en esencia, en luz, totalmente superiores a esa rebelión. Y ellos lo saben. Y ellos nos tienen miedo por eso. Tienen miedo a que el hombre se despierte. Tienen miedo a que el hombre recupere su poderío interior. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos
y era libre del mal, cogieron a Adán, recuerden que Adán no es un hombre, es la humanidad, y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. En eso consistió el plan. Como sabían que el ser humano es más inteligente y más poderoso que ellos, crearon alrededor de nosotros un mundo material para que nos alejemos del espíritu y de esa esencia luz. Y así, en este reino material, lograron controlar y manipular nuestras mentes. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido, nos materializan. El pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán, el pensamiento posterior iluminado o el árbol de la vida. Recuerden esa conexión con el corazón, la memoria luz que siempre nos guía. Ese es el pensamiento posterior iluminado, ese pensamiento que nos restaura, ese momento donde nos arrepentimos por hacer el mal y queremos corregir. Esa memoria no la tienen los oscuros, la tiene el ser humano y por eso podemos corregir, por eso podemos conducir nuestro camino y por eso tenemos esa reflexión para no volver a equivocarnos si así lo deseamos. Los gobernantes cogieron a Adán y lo pusieron en el paraíso, que es el sistema. Come y alégrate, mas su placer es amargo y su belleza es perversa. En eso consistió ese paraíso para mantener controlado a las humanidades, no solamente en la terrestre, sino humanidades en otros mundos que también invadieron. El primer gobernante, a su vez, quería recuperar el poder que él mismo había pasado a Adán, así que arrojó olvido sobre Adán. Yo le dije al Salvador, ¿qué es este olvido? El Salvador dijo, no es como Moisés escribió y tú oíste, pues él dijo en su primer libro, hizo que Adán quedase dormido. Más bien este olvido hizo que Adán perdiera todo el sentido, la capacidad de discernir. Nuestras mentes son lentas, somos difíciles para comprender una información, nuestra memoria a corto plazo es demasiado corta, se nos olvidan las cosas. Eso fue lo que hicieron con nuestra mente. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Entonces, así se aseguraron que el ser humano no llegara al conocimiento, no llegara a la información y no desarrollara la sabiduría. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a que el ser humano despierte su potencial y logre llegar precisamente a esa sabiduría. Se entiende que el principio o por qué el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque eso significa que el ser humano abre sus ojos, logra hacer que su mente se restaure de manera inicial y deje de ser una mente tan lenta, tan tosca, una mente con tan poco entendimiento. Cuando el hombre logra impulsarse a otros niveles de comprensión, entonces ahí es donde comienza el despertar. Desde el conocimiento, el despertar, eso que se llama el despertar de la conciencia y todo eso que se habla en la nueva era y en corrientes de estas espiritualistas, el despertar comienza por el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento e información, sí, usted puede tener una tendencia a una búsqueda espiritual, pero va a ser engañado. ¿Por qué? Porque no tiene información sobre lo que está buscando y lo que está haciendo. Entonces su despertar al final, si no tiene conocimiento, puede ser infructuoso. Puede volver a caer en otra trampa que lo detenga una vez más. Entonces, cuando el hombre tiene conocimiento, tiene información y además de eso, toma ese conocimiento y lo vive, lo aplica y comienza un proceso de transformación sensato, entonces ahí comienza el camino hacia la sabiduría. Y ese es el terror que tiene Jehová, los Elohim, los falsos dioses, que el hombre despierte de esa forma. Y esto se confirma, por ejemplo, en el mensaje de Jesús, que en el verdadero despertar no hay miedo, no hay temor, porque el miedo es una emoción negativa. Dice en la primera carta de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está advirtiendo que dentro del amor, solo cuando el hombre despierta esa condición del amor interior, esos procesos de manipulación y emociones negativas comienzan a desaparecer. No puede haber un despertar si hay miedo. No es que yo le tengo miedo a leer la Biblia o a leer los apócrifos porque me dijeron que ahí estaba el diablo. Ahí está cayendo en el juego de manipulación. Es sin miedo, caminar sin miedo y con la certeza que vamos encaminados en un proceso de búsqueda que al final nos va a enriquecer y va a ir produciendo en nosotros una sabiduría al final del camino. Y eso es lo que estos seres no quieren, que el hombre al final despierte su conciencia. Solo con amor se recorre ese camino.
Nada de miedo, ni nada de esto que han enseñado siempre en las religiones, que con ese cuentico pues nos tienen manipulados. Así que ese es el mayor miedo que tiene Jehová. No puede dormir, le dan pesadillas de solo pensar que el ser humano logre en algún momento adquirir el conocimiento, el aprendizaje y la sabiduría. Y por eso han hecho todo lo posible para evitarlo. Y ese es el miedo más grande que tienen los Elohim. No es más por esta ocasión, espero que les haya gustado este video, por ahí estaré leyendo sus opiniones acerca de todo esto. Les invito a que se suscriban al canal y también que compartan este video. Nos vemos en una próxima ocasión.